Pero vamos a hablar de economía, decía Jorge en la presentación, y para ello está un amigo de la casa, licenciado en economía, Rubén Cerrulla, que entre otras cosas nos va a contar la situación, Jorge, que se viene dando en donde nuestro país va creciendo macroeconómicamente, como lo dijera hace poco el presidente Alberto Fernández, 10,4% creció nuestro país en cuanto a su actividad económica el año pasado. El primer semestre de nuestro país creció el 6%, números fantásticos en lo macroeconómico, pero el problema suele pasar, es lo micro, suelen decir ciertos economistas, y para eso está precisamente Rubén Cerrulla. Rubén, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo estamos? La verdad que, bueno, yo creo que el diagnóstico que lo describe bien Roberto tiene que ver con esto, ¿no? Estamos creciendo a un 10,4%, pero el problema es que no se está distribuyendo, ¿no? Ese 10,4%. Y creo que el tema es que se están quedando los mismos de siempre con la riqueza de todos, digamos. ¿Y qué es lo que digo con esto? Los especuladores, por ejemplo. Esto de la concentración de mercado, esto que tiene que ver con el dólar blue, por ejemplo, que o casualidad o causalidad, fíjense cómo fue, ¿no? Cuando aumentaba el dólar blue, se lo podía ver en todos los medios, en todos los portales. Tapa de diario, incluso acá locales también, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, cuando bajó el dólar blue, de hecho, ha bajado la brecha, ha traspasado el 100% para abajo, digamos, y no se ve más el dólar blue. Entonces, ni tampoco bajan las cosas. Exactamente. Y ahí está el tema, ¿no? Porque cuando aumenta el dólar blue, aumentan los precios. Ahora, cuando baja el dólar blue, no bajan los precios. Entonces, creo que eso marca que es un solo objetivo, es el de especulación, el de estos sectores, digamos, que utilizan este mercado ilegal, porque es el dólar blue, hay que decirlo, es un mercado ilegal. Es un mercado ilegal, es pirata. Exactamente, es un mercado que está por fuera de los controles del Banco Central. Tráfico de divisa, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Y lo utilizan como marco, como referencia para remarcar precios. Ahora, cuando bajó, no se vio ese impacto, digamos, en la baja de los precios, ¿no? Ahora, perdón, Rubén, me salen miles de preguntas para hacerlo, ¿no? Y seguramente la gente que nos está mirando va a decir, ¿por qué no me preguntás tal cosa? Entonces, ¿quién genera los cambios, los incrementos de precios? Porque nunca bajan precios. Sí, variable. Aumentó porque aumentó el acero, bajamos cuando bajó el acero. Acá no, acá aumenta porque el viento es sur y quedó viento norte y queda más arriba todavía. ¿Quién genera eso? Y genera porque nadie fue, yo no fui. Sí, exactamente. El tema es, nosotros tenemos un problema estructural, así como el inflacionario, digamos, la inflación es un problema estructural, nosotros tenemos el problema estructural de la concentración de mercado. Fíjense, para que ustedes se den una idea, 8 empresas concentran, digamos, el mercado agroexportador. 8 empresas, y 12 empresas concentran todo lo que tenga que ver con el mercado de producción y comercialización de alimentos en el país. Entonces, al no haber competencia, establecen los precios teniendo en cuenta estas cuestiones especulativas, digamos, sin importar si aumentaron o no los costos. Acá, el único tema es especulación, y esa especulación se lo ve en el margen de ganancia de las empresas. Si uno va a esas empresas, a los balances, no hay aumento de costos, sino que solamente hay incremento de ganancias. Ahora, entonces, ¿dónde está el kit de la cuestión del aumento de los precios? En esta concentración de mercado y el querer ganar más todo el tiempo. Pero es que me hace acordar, perdón, Jorge, me hace acordar esto, y Rubén también. ¿Te acordás cuando Cristina Fernández dijo, ojo, que el crecimiento de la actividad económica no se lo lleven 4 o 5 vivos? Exacto. ¿No terminó pasando eso en definitiva ahora? Sí, exactamente. En este caso se lo terminaron llevando 12 empresas. Ajá. Y de hecho, para que ustedes se den una idea, en la pandemia, que uno puede decir, bueno, en la pandemia perdieron. No, estas empresas siguieron ganando, y de hecho han ganado mucho más en pandemia y han seguido ganando, porque justamente al no tener competencia de mercado, digamos, establecen los precios teniendo en cuenta el margen de ganancia que quieren ganar, valga la redundancia, ¿no? Cuando hablamos de empresarios, verdaderamente nosotros tenemos empresarios automotrices o son fabricantes de dólares. ¿Tenemos mercado inmobiliario o tenemos nada más ni nada menos que construcción de dólares?
¿Qué tenemos? Porque está dolarizado totalmente la mentalidad de los argentinos. A mí me llama la atención, porque si Macri, y no lo quiero defender a Macri, si Macri, que forma parte de la patria federal, no pudo contener la inflación. Esto está aire puede poner cascabel de gato. Exactamente. Esto tiene que ver con una cuestión de esta. Bien lo decís, digamos. O sea, primero que todo está muy dolarizada la economía y se ha dolarizado durante el gobierno de Mauricio Macri, se ha dolarizado aún más. De hecho, las tarifas se han dolarizado y muchos de los insumos con los cuales se producen los alimentos están dolarizados. Entonces, fíjate cómo de vuelta ingresa este tema de especulativo. Claro. No liquidan las divisas, el agroexportador, ¿no es cierto? No liquidaron. ¿Por qué no liquidaron? Buscando que se devalúe mayor el peso. rentabilidad. Mayor rentabilidad, que se devalúe el peso, presionando al gobierno para que devalúe y de esa manera se puedan llevar aún más ganancias. Claro, Ahora, el dólar soja no terminó pasando eso. Sí. Aparece esto, aparece esta medida del dólar soja porque justamente es fruto de esa presión que ejercieron de no liquidación de las divisas, digamos. Ahora, el dólar soja, ¿qué es lo que hace? Permite que se cotice un 40% más en rentabilidad, o sea que ganen en rentabilidad un 40% más estos sectores agroexportadores. Ahora, no solamente ese 40%, ellos han ganado por la guerra entre Rusia y Ucrania, ya han ganado un 40%. Entonces, si uno suma 40 más 40, están ganando un 80%. Entonces, yo creo que la medida que se llevó adelante respecto al dólar soja es de corto plazo, ¿sí? Te resuelve tal vez la liquidación ahora. Ahora, el problema es que mediano y largo plazo seguimos necesitando un programa que permita tener o dar credibilidad al gobierno y sobre todo reducir la incertidumbre a la sociedad. Claro. Que eso es lo más importante. Ahora, cuando vos estás hablando un 40, un 80%, no es para el tipo que está sembrando, y perdón con los tipos, y hablamos los productores que no venden todo el chaco, no es para él porque sigue estando tan mal o peor que antes, ¿no? Exactamente. Porque cambiar una camioneta con las inversiones que tiene no significa nada, así que tampoco no hablemos No, exactamente. Pero claro, o sea, son los 4 o 5 vivos que se quedan con ellos, especulan, evaden, contrabandean, porque también eso es importante. Y te hago una pregunta, ¿es verdad que para el sector empresario tiene la siguiente mentalidad? Importo o compro insumos con dólar oficial, ¿no es cierto? La vendo con dólar blue y pago a mi gente con pesos argentinos. Así es. Ese es el mecanismo, digamos. ¿Y el Estado por qué permanece tan pasivo ante ese tipo de situaciones? ¿O no puede hacer nada? No, yo creo que el Estado quiere hacer y cuando quiere hacer pasa estas cuestiones, ¿no? De no te liquido. Claro. Vos necesitas reservas, vos necesitas que yo te liquide. Yo no te liquido. La necesidad del Estado, ¿no? Yo no te liquido, entonces vos sí o sí me tenés que dar esto. De hecho, lo hemos visto. La mesa de enlace apareció una vez, la segunda vez ya no se sentó en la mesa de negociación. Porque justamente la mesa de enlace que representa a este sector especulativo de 8 agroexportadoras, digamos, y no representa al campo, porque eso también es importante decir, no representa al campo, porque el campo es los pequeños y medianos productores, que son los que más asumen los costos, que justamente son, y esta es una cuestión y un debate que creo que tenemos que llevarlo adelante, ¿no? Creo que tenemos que plantear estas reformas estructurales que están faltando en el país. Una es la reforma impositiva, ¿sí? Donde los que más ganan, más tributen. Y la otra es la ley de entidades financieras. Y por otro lado, tenemos que comenzar a generar herramientas que permitan que los pequeños, medianos productores, que los pequeñas, medianas empresas, industrias, puedan crecer y de esa manera puedan competir con este sector concentrado. Yo creo que es la única forma que nosotros podamos romper con esa concentración de mercado y con esta estructura que tenemos hoy en Argentina. Entonces, que cuando el campo dice no tiene asfixiado los impuestos, o sea, el productor, estamos hablando del productor, nos tienen asfixiados por las retenciones y además tienen razón. Y los otros eximen, contrabandean y hacen que el pobre tipo de campo no lo puede hacer. Pero mirá, para que vos te des una idea, Vicentín, me viene a la cabeza Vicentín. Vicentín le compraba a los pequeños y medianos productores. Nunca le pagó a los pequeños y medianos productores. Y Vicentín era una de las grandes exportadoras que se hacía de esa producción de los pequeños y medianos y después la exportaba, como vos decís, justamente la exportaba y ganaba
un fangote de dinero, digamos. Exacto. Entonces, y no le pagaba a los pequeños y medianos productores. Entonces, fíjate cómo se encima. da. Exactamente. Claro. Fíjate cómo se da esta cuestión, ¿no? O sea, de vuelta, un sector minúsculo se queda con las ganancias de la mayoría, digamos, ¿no? Pero ese sector minúsculo tiene 24.000 millones de dólares, tenían en bolsita. 2 veces más de la necesidad que tiene Argentina, no de lo que tiene Argentina. Claro, no. De la necesidad, o sea, sucumbís. No, Y aparte, ¿te acordás lo que nos contó Carlos Delfrade acá, el diputado provincial de Santa Fe, Sí. que conoce mucho el tema Vicentín? Dijo, terminó siendo Vicentín un fugaducto de dólares durante la etapa de Mauricio Macri. Y aún Exacto. así, ¿no da un poco de pena que el presidente Alberto Fernández en su momento haya retrocedido con el intento de estatizar Vicentín? ¿Estamos a tiempo? ¿Considerás que por ahí todavía estamos a tiempo de estatizar Vicentín o ya no? Yo no lo creo, creo que no es, se tuvo el momento, Ajá. pasó. Yo creo que hoy hay que pensar en la creación de mercados provinciales, ¿por qué no? En provincia de Buenos Aires ya se generó uno, un mercado, digamos, que lo que hace es realizar convenios con pequeños, medianos productores, comprarle la mercadería y de esa manera, digamos, vender a un precio regulado una canasta Claro. que permita y que sea accesible a la gente. Yo creo que ese mismo ejemplo deberíamos comenzar a utilizarlo. Yo hablo porque Vicentín, yo creo que Claro. hoy no está dado el marco, claro. y aparte teníamos YPF Agro, pero YPF Agro tampoco no se pudo realizar nada porque justamente quedó con la misma gestión que llegó durante el gobierno de Mauricio Macri y con otro proyecto. Entonces yo creo que ahora hay que pensar en esto de los mercados provinciales, ferias, digamos, y que permitan sobre todo, esta es una cuestión clave también, que permita que el productor se acerque al consumidor y evitar toda la La línea intermediaria. intermediación, Porque exacto. entre la línea intermediaria y el destino, que generalmente son los supermercados, se llevan entre el 60 y 70%, o sea, remarcan Claro. entre el 60 y 70%. Entonces, ahí está una de las cuestiones del proceso inflacionario que hoy Y tenemos. como transversalidad, esta constitución del norte grande, Sí. porque pueden formar volumen, porque viste, Sí. en el orden internacional vos tenés que tener volumen, tenés compromisos que tenés que cumplir, ¿es así o no? En Sí, cantidad sí, y calidad, así es, no así podés fallar, eso no podemos fallar, para que no pase lo mismo que pasó con el maíz o el arroz que tuvimos con Ucrania, con China, por ejemplo, que tuvimos problemas. No, con el sorgo para China, por ejemplo, tuvimos problemas, no se cumplió y bueno, perdimos. ¿Esto no puede abrir caminos? Sí, puede abrir Por caminos. volumen, te digo, ¿no? Es muy bueno el espacio. Yo creo que es muy bueno el espacio. Y de hecho, le doy un ejemplo. El tema de las tarifas. Cuando se dio el tema de la segmentación de tarifas, yo planteaba en su momento que el norte grande, el espacio del norte grande era un espacio para poder plantear esta cuestión de que el NEA Sí. son provincias electrodependientes. Y así claro. se hizo. Se planteó de que justamente 400 kilowatts era muy poco. Lo llevamos, por supuesto que uno puede decir 680 kilowatts y todavía queda... Sí, ojo, en la última reunión de la Expo Norte Grande acá en Chaco, los gobernadores del Norte Grande dijeron queremos 750 kilowatts para el verano y 550 para el resto Del año. de la franja. Exactamente, y le doy este climática en el ejemplo país. porque justamente eso también se puede dar respecto a estos mercados, digamos, provinciales, o por qué no pensar en mercados regionales, digamos, y de esa manera poder romper con esta concentración de los 12 o de los 8 concentrados. Dos propuestas tiradas, A ver. perdón, dos No, propuestas todavía hay tiradas. varias. Capitanich en su momento de gran convulsión económica dijo acá hay que hacer una política de shock. Ahora, Milei junto a otros libertarios presentaron hoy un libro precisamente de dolarización. ¿Cuál es el camino, consideras? No, yo creo que hay que plantear primero mesas paritarias, porque justamente acá tenés un problema de que el poder adquisitivo sigue perdiendo contra la inflación, digamos. Producto de lo que estamos hablando. Exactamente, de hecho, el salario viene corriendo hace mucho tiempo por atrás de la inflación, entonces vos tenés que, de una u otra manera, incrementar ese poder adquisitivo o mejorar ese poder adquisitivo. Y por otro lado, controlar los precios, digamos. O sea, creo que las políticas, sí, política de shock, pero respecto a salario, que el salario está relacionado con el empleo,
Y también este tema de los precios, ¿no? Ahora, los precios, la única forma, de vuelta, romper con la concentración de mercado. Si vos no rompés con la concentración de mercado y no comenzás a regular la cadena de valor, creo que va a ser muy difícil. ¿Y lo ves, Rubén, a la gestión económica de Sergio Massa con posibilidad de ejecutar esas medidas que estás planteando? Por ejemplo, un shock redistributivo, tratar de romper la hegemonía de concentración que tienen ciertos sectores de producción. ¿Ves a Sergio Massa con uñas de guitarrero para eso? Mira, yo lo escuché en los anuncios y los anuncios fueron enfocados a dos ejes, digamos. Uno tiene que ver con las reservas internacionales y de hecho por eso es que viajó a Estados Unidos, se juntó con varios directores de organismos internacionales para pedir reservas y de hecho por eso también toma la medida del dólar soja para poder adelantar, digamos, esta... ¿No hay una transferencia de recursos ahí a los sectores más poderosos? ¿No debería haber sido a la inversa? ¿Cuál es el problema de abultar las reservas? ¿Hacia dónde van las reservas? Hoy tenemos aproximadamente 37.000 millones de dólares de reservas que son, dentro de la gestión del Frente de Todos, es la menor, digamos, que pudo obtener. Ahora, el problema es que esas reservas se las están llevando los sectores privados, ¿sí? Y el sector público, digamos, que tiene que ver con el endeudamiento público. Ahora, ¿el sector privado a dónde va? A fuga, directamente. Sí, sí. Entonces, si nosotros nos endeudamos para pagar fuga de ciertos sectores concentrados, creo que no es el camino. Hacemos lo mismo que hizo en su momento Mauricio Macri, entonces. Y por otro lado, que también tengo mis dudas y tengo mis planteos, es un momento donde hay que replantear este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque es el que nos plantea los requisitos y trimestralmente lo tenemos. Y por otro lado, que también fue otro de los anuncios de Sergio Massa, reducción del déficit fiscal. Ojo con la reducción del déficit fiscal. Si viene por aumento de ingresos, como por ejemplo se me viene el proyecto de renta inesperada, claro, bueno, es está una medio cosa. stand-by, ¿no? Sí, es una cosa. Ahora, si viene por reducción del gasto público, ojo, porque la reducción del gasto público, dicho gasto público, es inversión pública, obra pública, es educación, es salud, es vivienda. Ojo, porque yo creo que ese no es el camino, digamos. El camino hoy es mejorar los salarios, pero además generar obra pública, seguir generando obra pública, porque eso genera no solamente un efecto directo sobre las empresas, digamos, constructoras o las cooperativas, sino también un efecto indirecto sobre el obrero, digamos, en salario y circulación económica. Entonces creo que, ojo con esa reducción del déficit fiscal y ojo con el tema de la reserva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Volvió Massa? Yo estaba preparando bombos y platillos para salir a recibirlo por sus gestiones en el Fondo Monetario. ¿Los guardo por las dudas? Yo creo que tendrías que guardarlo y creo que lo que podés guardarlo es a los platillos eso para pedir que digamos, se comience a reevaluar o se rediscutir ese acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, ¿y cómo ves que las provincias, disculpame, que tengan, por ejemplo, que el gobernador decía que el Chaco tiene superávit fiscal, la situación económica de las provincias diferente a Nación? Sí, ¿no? sí, ¿A qué se obedece? ¿Son medidas políticas esta? ¿Ordenamiento? No, buena administración. Tiene que ver con la distribución, me parece. Tiene que ver con la distribución, porque recordemos que nosotros recibimos en la provincia del Chaco producto producto de la coparticipación. Entonces, mucho de esa coparticipación va destinado a, digamos, a obras que se realizan provincialmente, pero también a salarios, también a recomposiciones salariales y demás políticas públicas, digamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a nivel nacional se está tomando otro camino, digamos. Entonces, creo que ahí está el problema, digamos. Creo que hoy uno de los problemas esenciales es la distribución de la riqueza, ¿no? Rubén, cuando estaba Silvina Batakis, los mercados, los benditos mercados, estaban intranquilos. Todo el tiempo me enviaban señales sosteniendo que no estaban conformes con la gestión de Silvina Batakis. Llegó Sergio Massa, los mercados se tranquilizaron casi de forma instantánea. El tema es, ¿a qué costo?
se tranquilizaron o cómo se los tranquilizó a los mercados? No, se lo tranquiliza con estas reuniones, digamos, con las reuniones con el Fondo Monetario Internacional, con organismos internacionales, porque ellos son los que te habilitan las reservas. Con este dólar soja, con esta medida del dólar soja también, porque no tenés este sector, digamos, presionando para que se devalúe. Entonces vos vas a tener, por supuesto, recursos de vuelta, recursos que te van a abultar las reservas. Porque es lo que, estos sectores lo que quieren es dólares. Y los dólares te lo dan el Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Mundial, el FMI, etc. Ahora, el problema es dónde van esos dólares. Si esos dólares irían a importación, que son importaciones centrales para que te genere aumento de planta en la industria, nuevos empleos y que te refuerce ese crecimiento económico que estamos teniendo, es una cosa. Ahora, si esas reservas van a parar a este sector privado para fuga, y creo que no es el camino. Ahora, lo que a mí me preocupa, veo, el Fondo Monetario Internacional desembolsaría 4.000 millones. ¿Ellos de generosos que son, nos deben algo o nos volvemos a empeñar? No, nosotros tenemos trimestralmente Sí. al Fondo Monetario Internacional, digamos, acá, Sí, con la espada de auditando Damocles, sí. las cuentas públicas Los de la deberes. Argentina, exactamente. Dígalo. Ahora, te dice, los 4.000 millones te lo doy, pero si vos me cumplís con la reducción del déficit fiscal, si vos cumplís con las reservas, si vos cumplís... Ahora, esos 4.000 millones, así como vienen, se van, porque nosotros somos los que le debemos al Fondo Monetario Internacional. Cuando Mauricio Macri llama al Fondo Monetario Internacional fue porque había entrado en default. Claro. En default, digamos. O sea, hay que decirlo, en default. Entonces, llega al Fondo Monetario Internacional y te dice, bueno, encima el mayor préstamo, no hay que dejar de decirlo, el mayor préstamo que se pudo obtener. De toda la historia del fondo. De toda la historia del Fondo Monetario Internacional. Y ahí te dijeron, bueno, yo te voy a dar esta plata, pero yo te voy a auditar todos los trimestres las cuentas públicas. Rubén, vos sabés que la otra vez la escuchaba Alicia Castro, la que fuera embajadora argentina en Venezuela, durante la gestión de Cristina Fernández como presidenta, y ella decía, ojo, porque siempre hay tiempo para plantear que ese préstamo que durante la gestión de Mauricio Macri concedió el Fondo Monetario Internacional a nuestro país, se violaron todos los estatutos del propio Fondo Monetario y Argentina puede reclamar, aferrarse a ello y plantear en la Corte Internacional de La Haya. ¿Ves posible que eso pueda ocurrir o tampoco da el marco, el contexto ya a esta altura? No, a mí me parece que debería, más allá del contexto, yo creo que debería rediscutirse, por eso insisto en esto de rediscutir el Fondo Monetario Internacional. Y además, te añado otra cosa, hoy tenemos una crisis mundial. Aparte. Reino Unido está con un proceso inflacionario y de crisis muy aguda. Estados Unidos cayó después de años en un proceso inflacionario acelerado. Bueno, así Francia, ni que hablar, digamos. España vi que tenía una inflación del 8% mensual. Exactamente. O sea, se ha cambiado. ¿Mensual? ¿Anual? Mensual. No, mensual. Sí, exactamente. Mensual. Por el costo energético, sobre todo. Claro. Es que el problema es la energía también. Entonces, con esta crisis mundial, también está el marco para rediscutir con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, creo que es una oportunidad, sobre todo, que lo podríamos utilizar, ¿no? Yo que quisiera, no te pido que seas gurú, ni tampoco... No soy gurú. No me gusta gurú. No me gusta pero gurú. vamos a apuntar para el futuro. Imagínate que tengo unos pesillos. ¿Qué hago? Me voy y después te hago una pregunta que vamos a decir blanco o negro y la dejamos para la próxima. Bueno, escúchame, ¿qué hago? Me pongo una empresa, compro terreno, construyo. Si uno tiene un ahorro, compro dólares. Pongo plazo fijo. ¿Es una consulta personal eso, Jorge? No, pero déjame ilusionar. Déjame ilusionarme. El plazo fijo hoy han aumentado las tasas porque la idea fue también del gobierno tratar de enfriar la economía. Entonces, para enfriar la economía vos tenés que sacar pesos. ¿Y cómo sacás pesos? Aumentando las tasas del plazo fijo. Claro. Una es el plazo fijo en pesos, digamos. Sí. Otra tiene que ver con todo lo que tenga que ver con construcción, digamos. Claro. ¿Sí? O sea, si vos tenés la posibilidad Mercado inmobiliario. Exactamente. Sí. Pero sobre todo si es tu casa
aprovechar y destinarlo a la casa, digamos, o sea, destinarlo a comprar. ¿Por qué? Porque eso es una inversión a futuro, digamos. Exacto. Creo que tiene que ver con cuestiones, digamos, tangibles, digamos, ¿no? Sí. Y que te puedan perdurar en el tiempo. ¿Y el fantasma de la devaluación se viene o no como realidad? Yo creo que no es, yo creo que no va a darse ni en el corto ni en el mediano plazo, porque de hecho justamente está relacionado con esto. Se fue a pedir los dólares para evitar la devaluación, y aparte una devaluación implicaría un incremento de este proceso inflacionario y llevaríamos a una hiperinflación, digamos, ¿no? La pregunta que para la próxima. Sí. En la Argentina, para mejorar y salir de esto, ¿la economía debe hacer a la política o hacen falta medidas políticas? No, siempre la economía es política económica. Yo le digo, la política tiene que estar antes de la economía, porque no existe, la economía no es una ciencia exacta, la economía es una ciencia social, y para eso necesitas política. ¿Y ahora es una política económica o una economía que está por encima de la política? Ahora, en este momento. No, yo creo que hay mucho de economía por sobre la política, y creo que necesitamos más política en la economía. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. invitación. Lógicamente, da gusto charlar y hablar de esta manera, así que... Sobre todo porque cuando te explican claro. Sí, claro, ¿Te acordás lo que decía en Bases y Principios? Sí. Ese famoso libro que te decían, mirá, cuando te explican de economía y no entendés, pedile que te explique de nuevo. Si no entendés y no te explican como corresponde, y se te están queriendo embromar. Eso decía, ¿te acordás? En Bases y Principios. Bueno, Rubén, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros les proponemos una pausa, luego al regreso vamos a estar hablando también el impacto, lo que dejó el Norte Grande, la reunión aquí en la provincia del Chaco, las posibilidades del sector empresario, los emprendedores, y lo que adelantaba Rubén recién también, la posibilidad de un futuro de integración para esta parte del país. Ya regresamos.